Muy bien, bueno, en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 13 de Apocalipsis. Eh, es un tema muy, muy interesante para nosotros. Eh, y bueno, le hemos titulado a esta reflexión la decisión más importante. La decisión más importante. Nuestra vida está llena de decisiones, ¿verdad? Todo lo que hacemos implica una decisión o una elección, ¿no? Desde que nos levantamos. Decidimos si levantarnos cuando suena la alarma o decimos 10 minutos más. Entonces, todo es una constante decisión, ¿sí? En nuestra vida. Obviamente hay decisiones que son más importantes, ¿sí? De mayor importancia, de más relevancia en nuestra vida, como por ejemplo cuando escogemos una carrera, ¿sí? Cuando escogemos una pareja también. Pero la decisión más importante en nuestra vida, nosotros sabemos que es a quién vamos a adorar en nuestra vida, ¿sí? La decisión más importante es si voy a adorar a Dios o adorar a alguien más, ¿sí? Eso es la decisión más importante de nuestra vida. Pero saben que hay una todavía más crucial, y es de lo que vamos a hablar ahorita, más decisiva en nuestra vida, y no nada más en esta tierra, sino en nuestra vida eterna, ¿sí? En nuestra salvación. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Jeremías 17, versículos del 5 al 8, y vamos a centrar nuestra reflexión de esta ocasión. Aunque bueno, es un estudio del libro del Apocalipsis, pero este texto se adecua muy bien a lo que vamos a hablar, así que vamos a darle lectura. Jeremías 17, vamos a leer los versículos del 5 al 8. Miren lo que dice. Ustedes me siguen con su vista. Jeremías 17 del 5 al 8. Dice, así dice el Señor, maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne y su corazón se aparta del Señor. Será como la zarza del desierto, no verá el bien, sino que morará en la sequedad del desierto, en la tierra salada e inhabitable. Y sigue diciendo versículo 7, bendito el que confía en el Señor y pone su esperanza en él. Será como árbol plantado a la orilla del agua, que junto a la corriente echa sus raíces y que no teme cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatiga ni deja de dar fruto. Así que bueno, este es unos textos donde contrasta un poquito dos tipos de actitudes, ¿no? El, uh, el confiar en Dios o el confiar y en apoyarnos en los hombres, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de esto. Miren, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior del libro de Apocalipsis, capítulo 12, vimos por ahí una serie de enfrentamientos, ¿se acuerdan? Entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y siempre vence ¿quién? Cristo, ¿se acuerdan? Eh, Sin embargo, nos decía ahí en la parte final del capítulo que debido a esa, pues a lo mejor la impotencia que siente el enemigo ante tanta derrota, ante tanta batalla perdida, dice que cuando sea expulsado del cielo para siempre, ¿sí? Después del juicio de los muertos, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando todo eso? Dice que va a descender a la tierra teniendo grande ira. ¿Contra quién? ¿Se acuerdan? Contra el pueblo de Dios. Nos menciona por ahí en el capítulo 12. ¿Sí? Dice que va a hacerle guerra al pueblo de Dios. ¿Sí? Y con grande ira dice aquí porque se da cuenta de que le queda ¿qué? Poco tiempo. Y bueno, sigue
el capítulo 13 nos sigue narrando esta secuencia, esta historia, ¿sí? Y vamos a darle un repasito a todo esto y que tiene que ver con nosotros hoy, ¿sí? Acuérdense que es lo que estamos estamos dedicándonos a estudiar qué tiene que ver todo esto con nosotros, ¿sí? En la actualidad. Apocalipsis 13, versículos del 1 al 2 nos dice lo siguiente, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Bueno, aquí aparece otra bestia. ¿Se acuerdan que habíamos visto una bestia anteriormente por ahí en el capítulo 11? Es una bestia diferente, ¿sí? Es una bestia que surge de otro lado. Aquella surgía del abismo, ¿se acuerdan? Esta dice que sale del mar, ¿sí? Sale del mar. Y sabemos que el mar o las aguas simbolizan multitudes de personas, es decir, que este poder mundial pues tiene muchísimos adeptos, ¿sí? Así que es un poder que nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado en muchísimas ocasiones, estoy seguro, un poder religioso, de tipo religioso, ¿sí? Dice por aquí que tiene 7 cabezas, es decir, las cabezas, si nosotros recordamos, por ejemplo, cuando hemos estudiado el libro de Daniel, por ejemplo, en aquella bestia que simbolizaba a Grecia, ¿se acuerdan que tenía 4 cabezas? Es decir, que había 4 gobernantes, o sea, que ese imperio se dividió en 4, ¿se acuerdan? Después de la muerte de Alejandro. Así que las cabezas simbolizan gobernantes de ese poder, ¿sí? Dice que este poder tenía 7 cabezas, o sea, 7 gobernantes y 10 cuernos. Y los cuernos sabemos también que simbolizan poderes un poco inferiores, ¿sí? Y menciona 10 aquí. Dice, y en sus cuernos 10 diademas. O sea, los cuernos tenían poder, tenían dominio en la tierra, ¿sí? Por eso tienen esas diademas o coronas, ¿sí? Y sobre sus cabezas, ¿qué tenían las cabezas? Dice ahí, un nombre blasfemo. Y por eso también nos damos cuenta de que es un poder religioso, ¿sí? Porque este poder tiene que ver con algo espiritual. Y dice aquí un nombre blasfemo, es decir, un nombre que ofende a quién? A Dios. Y vamos ahorita a hablar un poquito de eso también más adelante. Sigue diciendo por ahí en los versículos 3 y 4, dice, vi a una de sus cabezas como herida de muerte. Ya vimos qué significan las cabezas, ¿sí? Son gobernantes. Una de esas cabezas dice, fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, de este poder, ¿sí? Y adoraron, dice, al dragón que había dado autoridad a la bestia. Fíjense, este poder recibe autoridad, recibe su fuerza también, ¿de quién dice aquí? Del dragón. Y ya sabemos quién es el dragón, ¿no? Dice por aquí, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y nosotros vamos por allá a la historia, ¿sí? De este poder mundial. Una de esas cabezas precisamente, que se menciona aquí, de esos gobernantes, de esas cabezas de este poder religioso, fue herida de muerte, pero sanó, ¿sí? Eso está ahí, muchos lo vieron, ¿sí? A lo mejor muchos que están aquí, ¿no? Luego vamos a comentar un poco de esto en temas posteriores, no nos vamos a meter mucho en este asunto. Así que bueno, esta bestia también se menciona aquí más adelante en el capítulo, que esta bestia fue herida de muerte.
Es decir, en algún momento de la historia de este poder fue aplastado prácticamente, ¿no? Y se daba por muerto, ¿sí? Eh, pero iba a sanar, esa herida de muerte iba a sanar un día, ¿sí? ¿Cuándo recibió esa herida de muerte? También lo hemos mencionado por aquí. Esto sucedió en los tiempos de la Revolución Francesa, que hemos mencionado mucho, ¿sí? Cuando Francia le hizo la guerra a la iglesia, ¿sí? Y a todo lo que tenía que ver con Dios. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado? Entonces, la iglesia perdió su poder, ¿sí? Perdió su autoridad, perdió sus posesiones y fue disminuyendo su poder, su autoridad en el mundo, ¿sí? A raíz de ese acontecimiento, ¿sí? Que fue por allá a finales del siglo XVIII. Entonces, eso lo sabemos, ¿no? Lo hemos estudiado en muchas ocasiones, pero dice que esa herida iba a sanar un día, ¿sí? También, ¿cuándo fue que comenzó a sanar? No completamente, pero comenzó a sanar, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que ir también a la historia y llegamos a este acontecimiento que se conoce como los pactos de Letrán. ¿Qué es esto? Bueno, aquí tenemos una explicación. Dice, los pactos de Letrán o pactos lateranenses fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929, ya hace algunos años, por el cardenal Pietro Gasparri, dice, en nombre del Papa Pío XI, y por el primer ministro de Italia, ¿sí? Se reunieron, firmaron estos acuerdos. Dice que estaba por aquí presente Benito Mussolini en nombre del rey Víctor Manuel III. ¿Y de qué trataban estos acuerdos, estos documentos? Bueno, dice aquí que significaron la independencia política, fíjense bien, de la Santa Sede, del Reino de Italia. O sea, se iba a separar ya como un país, ¿sí? De Italia, o sea, ya no forma parte del mismo país, ¿sale? Dice como un estado soberano. Así, dice como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y la Iglesia Católica, rotas desde 1870, cuando fueron, pues, desde entonces, ¿no? Desde mucho antes, se acuerdan que decayó, ¿sí? Su poder en el mundo, pero aquí, nuevamente se le otorga, dice aquí, una soberanía, ¿sí? Como un país, y dice aquí como se le da su independencia política a la iglesia, ¿sí? Y dice que pues sanaron también las relaciones entre el país, ¿sí? Y la iglesia. Eh, entonces, aquí comenzó a sanar esa herida, que era una herida mortal, ¿sí? Para la iglesia que fue pues, infligida por el país de Francia. Y bueno, nos sigue diciendo por ahí los versículos siguientes, del 5 en adelante. Vamos a leer hasta el 10. Nos vamos a centrar por ahí ahorita en el 5 y el 6, que dicen lo siguiente. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar. ¿Durante cuánto tiempo dice ahí? 42 meses, que equivale a 3 años y medio, 3 tiempos y medio, que también se mencionan, 1260 días. Dice que este poder, ¿sí? Cuando sane, va, va a hablar grandes cosas, dice, y blasfemias. Y va a tener autoridad, dice, para actuar. ¿Durante cuánto tiempo? Dios le va a permitir, ¿sí? 42 meses. Y acuérdense que hemos hablado que para nuestros días esto no aplica de manera profética, ¿sí?
estos periodos de tiempo no son proféticos, es decir, no se está refiriendo a años, ¿sí? Cuando habla de días, por ejemplo, o estos meses no se convierten en meses proféticos, sino en meses literales. Acuérdense lo que hemos mencionado por ahí a partir del capítulo 10 de este libro de Apocalipsis. Y dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios, es decir, va a actuar. Cuando habla ahí de que va a hablar y abrir su boca, es de que va a hacer cosas, ¿sí? ¿En contra de quién? De Dios y de su pueblo. Para blasfemar su nombre, dice, y su tabernáculo, dice, y los que moran en el cielo. Y aquí tenemos que entender y estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Porque nos dice aquí que va a tener mucho poder en nuestro mundo, o sea, un poder absoluto, ¿sí? Este gobierno, ¿sí? En todo el mundo, y va a tener su autoridad para actuar durante ¿cuánto tiempo dijimos? Durante 42 meses. Y vean lo que sigue diciendo los capítulos del 6, del 7 en adelante. Dice, y se le permitió combatir a los santos y vencer. Esto nos está hablando de la persecución venidera, o sea, la persecución que todavía está por venir, que ya, les digo, hemos estado viendo alrededor del mundo algunos indicios y más en estos últimos años, pero esto va a ser ya a nivel mundial, ¿sí? Y dice que va a ser durante 42 meses. Y entonces dice, va a combatir a los santos, al pueblo de Dios, y los va a vencer. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, esto va a ser global, ¿sale? Es un acontecimiento que va a afectar a todo el mundo. El versículo 8 nos dice, y dice, la adorarán los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Y sigue diciendo, miren lo que viene, ¿no? O sea, con esa persecución, esa guerra que le va a hacer este poder religioso al pueblo de Dios, dice, y el que sea sentenciado a la cárcel, es decir, aquí está hablando de que de encarcelamientos, ¿sí? De castigos de parte de este poder, dice, a la cárcel irá. Y el que sea sentenciado a espada, pues a espada morirá. O sea, habla primero de castigos como cárcel, ¿sí? Y después habla de pena de muerte, dice aquí. Y precisamente son las dos etapas que tiene esta persecución, ¿sí? Y esta imposición de leyes contrarias a la ley de Dios. Primero se imponen y hay castigos, ¿sí? Hay encarcelamientos, hay castigos, multas, etcétera, por desobedecer. Y después de un tiempo, ¿sí? Precisamente de esos 3 años y medio, viene lo que nosotros conocemos y que hemos hablado también muchas veces del tiempo de angustia, donde el pueblo de Dios y el pueblo que se rehúse, que se resista a obedecer a este poder, será sentenciado a muerte y perseguido hasta la muerte, ¿sale? Pero sabemos que Dios va a actuar en favor de su pueblo. Sin embargo, aquí habla de este periodo, ¿sí? Donde va a haber eso, dice, encarcelamientos, muerte, ¿sí? A partir del tiempo de angustia, nos dice Dios que Él no permitirá que nadie toque a su pueblo, ¿sí? Pero los 3 años y medio anteriores, ¿sí?
que también se le conoce como un tiempo de angustia, o pequeño tiempo de angustia, así lo menciona la señora Elena White. Ahí sí va a haber ah, problemas de este tipo, ¿no? Con encarcelamientos, con muerte de personas que pertenecen al pueblo de Dios. Y dice el versículo, ahí en el versículo 10, dice, esto requiere, o aquí está, dice en otras versiones, la paciencia de ¿quién? De los santos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué? Bueno, porque se requiere de mucha paciencia para enfrentar estos momentos. Y estos temas son muy importantes para nosotros hoy, porque esto se ve aquí a la vuelta de la esquina, ¿sí? Según lo que estamos viviendo en nuestro mundo, y debemos de estar preparados, debemos estar preocupados por prepararnos para esos momentos, ¿sí? No preocupados por lo que va a pasar, sino preocupados por estar del lado correcto, preocupados por tomar buenas decisiones en nuestra vida espiritual, ¿sí? A favor de Dios, que cada día podamos inclinarnos hacia el bien, hacia el lado vencedor, ¿verdad? Algunos podemos estar pensando que cuando llegue ese momento, pues ahí vamos a tomar una buena decisión, ¿sí? Decir, bueno, ahorita no me estreso, ya que vengan esos problemas, pues ya Dios me ayudará, ¿no? A ser valiente, a mantenerme firme en mis convicciones, pero si desde ahorita no lo hago, ¿sí? Si desde ahorita soy arrastrado por el mundo, si soy arrastrado por las mayorías, ¿sí? Si soy arrastrado por corrientes de pensamiento modernas que a lo mejor me desvían de Dios, acuérdense de las decisiones que mencionábamos ahorita, ¿sí? Entonces, si yo estoy acostumbrado a siempre fallarle a Dios en todo, en esos momentos no voy a estar preparado, ¿sí? Para hacerle frente a esto. ¿Ok? Entonces necesitamos mucho de la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para que cada día podamos subir un escaloncito más, ¿no? En nuestro crecimiento espiritual, en nuestra preparación, porque esto no viene en un futuro lejano, ¿sí? Esto está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la ira de la que nos habla el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando dice que el enemigo iba a descender del cielo con gran ira, ¿sí? ¿Contra quién es? Contra el pueblo de Dios, ¿ok? Eh, Así que, bueno, nos dice aquí que aquí se va a demostrar la paciencia de los santos, ¿ok? Al enfrentar, pues, estos momentos complicados, ¿sí? Eh, Vamos a seguir leyendo versículos del 11 en adelante. Nos menciona otra bestia por aquí. Dice, después vi a otra bestia, otro poder mundial, que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Sí? Y por aquí tenemos una imagen muy adecuada, podríamos decir, para este poder o esta bestia. ¿Sí? Hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que probablemente Juan vio en aquella visión una bestia semejante a esta que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Algo que Juan no conocía, obviamente, porque estos animales no se encuentran en aquellas regiones, ¿sí? De Europa, donde vivía Juan, donde estaba acostumbrado a desenvolverse Juan. Estos animales pues no son comunes. Entonces, obviamente a él le pareció pues extraño, ¿no? Este animal al que comparó como un cordero y pues algo tiene que ver, ¿no? Su apariencia con la de un cordero, pero dice que hablaba como dragón y no sé si ustedes han escuchado el sonido que hacen estos animales, es algo impresionante, ¿sí? Cuando ellos emiten esos sonidos y Juan, cuando ve
A esta bestia, dice, bueno, pues se veía como, parecía un cordero, aunque tenía cuernos, ¿sí? Dice, pero hablaba como un dragón, o sea, el sonido que emitía, pues no tenía nada que ver, ¿no?, con su apariencia. Y bueno, este animal es un animal, un símbolo precisamente de una nación, ¿sí? Que incluso en algunas ocasiones se ha, eh, colocado por ahí en sus billetes. Y nosotros sabemos, ¿no?, de quién nos habla por aquí. Es de Estados Unidos. Eh, Dice que esta bestia subía de la tierra y sabemos por qué surgió de la tierra, ¿no? De una tierra deshabitada, ¿sí? Como es o como lo era el continente americano. Y bueno, nos dice que su apariencia pues no tiene mucho que ver con la forma en que actúa, ¿sí? O sea, como que es de doble cara, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos visto, ¿no?, a través de la historia con esta nación. Eh, Dice por aquí el versículo 12, y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, esta bestia que vimos ahorita al principio, dice que su poder es semejante, ¿no? Dice, y hacía, fíjense bien, aquí es donde está el problema, ¿no? Hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. ¿Qué les parece? Es decir, que este problema es un problema mundial, ¿sí? Un problema global, porque dice que este poder va a obligar a todo el mundo, no importa dónde viva, aunque usted diga, oye, pero yo no vivo allá, no, no importa, ¿sí? Va a obligar a todo el mundo, ¿a qué? A adorar a la primera bestia, a aquel poder religioso, ¿sí? Y dice, y hacía, perdón, dice, y cuya herida mortal fue sanada, ¿sí? Esa bestia, ese poder que dijimos que había recibido una herida mortal cuando perdió pues toda su autoridad en el mundo, pero esa herida se fue sanada. Y ahorita no ha sanado al 100%, ¿sí? Pero ya está cerca eso, ¿sí? Y cuando eso suceda, vienen estas cosas, ¿sí? Que nosotros estamos leyendo por aquí. Y entonces dice el versículo 13, dice, y realizaba grandes señales, hasta hacía, y de tal manera dice que hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Es decir, algo que se puede considerar como milagroso. Y aquí, bueno, no tenemos muy claro qué es lo que va a suceder en ese momento. Y obviamente, pues, conforme pase el tiempo, podremos ir descubriendo, ¿sí? A qué se refiere cuando nos dice aquí que esta nación va a ser algo milagroso, ¿sí? Como menciona por aquí, hacer descender fuego del cielo. Y eso es algo que a todo mundo impresiona, ¿sí o no? Y que todo mundo se va a sentir, pues, inclinado a que, pues, a obedecer, a rendir culto, a rendir obediencia y adoración a la otra bestia, porque dice que va a obligar a todos a que rindan que culto a la otra bestia, ¿sí? Y los versículos del 14 en adelante nos dice, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañaba a los habitantes de la tierra. Es decir, con esas señales que nos dice aquí, que en algún momento las vamos a ver muy pronto, dice que va a engañar a los habitantes de la tierra, ¿sí? Dice, y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió, ¿sí? Aquí insiste con esto, ¿no? De cómo va a obligar a forzar la conciencia de la gente, ¿sí? Y esto a lo mejor nos suena así como un poco a ficción, ¿sí? Porque podemos pensar que en el mundo en el que vivimos es un mundo en el que ya no existen estas cosas, ¿no? Que se veían en la Edad Media, por ejemplo.
Vivimos en un mundo libre, podemos decir, somos libres, vivimos en un mundo tolerante, vivimos en un mundo pues, en donde estas palabras parece que no encajan, ¿sí? Eso parecería, ¿no? Para muchos. Y si leemos lo siguiente, pues a lo mejor todavía decimos, no, eso cómo, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, ¿sí? O sea, él va, este poder va a promover, ¿sí? Que se le rinda culto al otro poder, al poder religioso, ¿sí? O sea, se van a unir poder religioso y poder civil. Este es un poder civil, un poder político, ¿sí? E incluso pues más adelante vamos a ver que no son nada más estos dos poderes, sino que hay otro que ya lo estudiamos por ahí en Apocalipsis 11, ¿sí? Que en conjunto con ellos, aunque más por debajo del agua el otro, ¿sí? Harán la guerra y lo dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Estos tres poderes le van a hacer la guerra al pueblo de Dios. Entonces dice por aquí, versículo 16, y ordenaba, dice, que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en la mano derecha y o en la frente, ¿sí? Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y les digo que a lo mejor podemos decir, no, pues eso suena así como muy irreal, ¿no? O sea, hasta parece de una película, pero es algo real y nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta de que en nuestros días uh, están sucediendo cosas muy similares a lo que nos menciona por aquí. No exactamente que sea el cumplimiento de lo que nos dice aquí, ¿sí? En estos versículos, pero nosotros vemos cómo actualmente, ¿sí? Se está forzando la libertad de las personas, la conciencia de la gente, obligándonos a hacer ciertas cosas, ¿sí? Dice por aquí, dice, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviera la marca de la bestia o el número de su nombre. Les digo que hoy estamos viendo cosas muy parecidas, ¿sí? Esto todavía no es la marca de la bestia, ¿sí? Lo que estamos viviendo, porque hay mucha gente que está preocupada, ¿sí? Por la situación que vivimos y nos dicen, oiga, ¿y esto no tendrá que ver con la marca de la bestia? No, ¿saben por qué? Bueno, porque este asunto del que nos menciona aquí en Apocalipsis 13 es algo que tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con la adoración, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo ahorita no está relacionado todavía con eso, ¿sí? Pero ya estamos viendo, les decía al principio, estamos viendo algunos indicios de lo que viene, ¿sí? De lo que se va a hacer. Y si está todo igual a lo que describe aquí en Apocalipsis, aunque no es todavía lo que nos describe aquí, nos damos cuenta de quién está detrás de todo esto, ¿sí? Y sabemos que es el enemigo del pueblo de Dios. Y todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, es el comienzo de esta guerra, ¿sí? Que nos menciona aquí desde el capítulo 11, ¿sí? Que hace énfasis ahí de una guerra entre el enemigo de Dios y el pueblo de Dios, una guerra que le va a hacer y esto está sucediendo ya, aunque no lo queramos creer, o aunque se nos haga así como imposible, o que digamos, no, es que eso va a ser allá en el futuro, no, ¿sí? Porque esto ya lo estamos viendo, ¿sí? A lo mejor ahorita aquí no tenemos mucho problema, acá donde vivimos, pero en países como, o en Europa, ¿sí? La gente la está pasando mal, ¿sí? Mucha gente está sufriendo, podríamos decir, un tipo de persecución, donde hace poco, miren, hace poco una persona me decía, alguien que vive por allá, me decía, mira, yo no tengo, no puedo,
Dice, entrar a cualquier lugar. Dice, no puedo. Dice, lo único que tengo permitido es comprar mi comida y se acabó. ¿Sí? Otras personas han recibido y están recibiendo ultimátums, por ejemplo, en sus trabajos, donde se les está amenazando con despedirlos, ¿sí? Entonces, aunque esto no tiene que ver con adoración, ya nos está dando una probadita, ¿sí? De lo que viene. Y entonces nos dice aquí el versículo 18. Fíjense bien, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Y bueno, por aquí en la parte de abajo les puse una imagen donde precisamente aparece en todo lo que consumimos nosotros, en todos los productos a nivel mundial, aparece esta marca, ¿sí? Y no quiere decir que usted no tenga, no pueda, comprar cosas, ¿no? Porque dicen, es que ahí viene la marca del Best. Los códigos de barra, tienen ese número, todos, ¿sí? Estos códigos, pues en estos códigos cada línea representa, un número, ¿sí? Y hay tres, podemos decir tres franjas, ¿sí? Una de un lado, una en medio, otra del otro lado, que, que no tienen número. Ustedes fíjense por ahí cuando vean algún producto, esas dos líneas, que son líneas muy delgaditas, simbolizan el número 6, ¿sí? Y todo esto, bueno, se hace para, pues, tener un control, ¿no? De todos los productos que existen en el mercado. Cada número, pues, tiene su significado, ¿no? O sea, algunos representan, alguna numerología representa el país, otro el producto, la compañía que lo hace, etcétera, como una manera de identificar. Pero ahí está ese número, ¿sí? Y no quiere decir que si compra algo que trae este código de barras, usted tiene la marca de la bestia, no estamos diciendo eso, ¿sí? Pero es algo que está presente en todo lo que nos rodea, ¿sí? Lo que nos dice aquí la Biblia es que se va a imponer un sistema, ¿sí? Un método para controlar a la población, ¿sí? Y ahorita ya esto es lo que está de moda, ¿no? Los QR, ¿verdad? Que no sabemos si tenga algo que ver con eso. Se habla mucho, por ejemplo, de los chips, ¿sí? Que se quieren implantar de todo el cuerpo de las personas. No quiere decir que el chip sea la marca de la bestia, tampoco ahorita lo vamos a aclarar, ¿sí? Pero todo esto, ¿sí? Nos está llevando hacia algo, va a desencadenar en algo, ¿sí? Todo esto que vemos, estos sistemas que están poniendo, ¿sí? Para identificar, ¿sí? A las personas y para darle ciertas libertades o suprimirle ciertas libertades, tiene que ver con lo que nos menciona aquí en Apocalipsis, ¿sale? O sea, nos está llevando a eso, ¿ok? Y nos dice aquí que este número es el número de, el que es, ¿cómo podemos decir? El característico de esta bestia o de este poder, ¿sale? Que, bueno, vamos a meternos un poquito en esto. Nos decía en los primeros versículos de este capítulo que los gobernantes de este poder, representantes de este poder, las cabezas, menciona por ahí, dice que en sus frentes llevan un nombre blasfemo, ¿sale? O sea, un nombre que ofende a Dios. Eso es una blasfemia, ¿sale? Y aquí les quise compartir al menos estos tres ejemplos de lo que se dice aquí en la palabra de Dios. Dice que en sus frentes llevan esos nombres, ¿no? Y aquí tenemos dos de ellos. El primero, que significa el vicario del Hijo de Dios, así se hacen llamar, ¿no? Estas cabezas, estos gobernantes, estos representantes de este poder, ¿sale? Algo que le corresponde únicamente a quién, nombres que le corresponden a quién, a Dios, ¿sale? Vicario del Hijo de Dios o el representante del Hijo de Dios en la tierra. Cuando nosotros sabemos que el representante de Cristo, ¿quién es aquí en esta tierra?
el Espíritu Santo, ¿sí o no? Hay otro nombre que lucen por ahí en sus frentes, que es Dux Cleri, que es como jefe del clero, ¿sale? Y saben que, pues nosotros sabemos, pues, que en el idioma latín, ¿sí? Las letras tienen un valor numérico, ¿verdad? Curiosamente, aquí los que se acuerdan, ¿verdad? De los números romanos, curiosamente estos nombres que ostentan en sus coronas, en sus diademas, dice ahí en los versículos, que son nombres blasfemos, ¿sí? Que dijimos que estas letras tienen un valor numérico, ¿sí? Todas ellas, si usted cuenta, los números que aparecen por ahí en esos nombres, todos, y si los suma, todos dan como resultado este número, ¿sí? Incluso el mismo sistema numérico que tienen, ¿sí? O que ideó, pues, el Imperio Romano desde que surgió, ¿sí? Tiene, curiosamente, 6 letras, ¿sí? O 6 números, que son la base de todo, ¿no? Este sistema numérico que ellos utilizaban. Y esos 6 números, si usted los suma, también da esta cantidad. ¿Sale? Eso se los dejo ahí de tarea. Eh, y hay algo más que tenemos que entender. Miren, dice aquí que es un número de hombre. Dice que para los caldeos, o sea, todavía vamos a ir más atrás del Imperio Romano, con los babilonios, ¿sí? El número 666 representaba la unión de todos sus dioses, o sea, como el conjunto de todos sus dioses. La cifra, dice, es la representación del conocimiento absoluto, decían ellos, ¿sí? Dice, algo así como la llave, fíjense bien, la llave que conecta el mundo físico con el mundo, ¿qué? Espiritual, ¿sale? Tengan presente esto, ¿sale? Es un número que tiene una simbología a través o que ha tenido simbología a través de toda la historia, ¿ok? Y decían ellos, los babilonios, que este número es la llave que conecta el mundo físico con el mundo espiritual. Y hay algo más todavía. No sé si han escuchado acerca de este personaje Vitruvio. Él era un arquitecto, ¿sí? Romano. Y este dibujo yo creo que lo han visto, ¿no? En muchas ocasiones. Lo hizo Leonardo da Vinci basado en los escritos de este señor, ¿sí? Y a este dibujo le llaman el hombre de Vitruvio. No sé si han escuchado acerca de esto. Miren, dice que él, este arquitecto, encontró en el cuerpo humano una serie de proporciones y medidas matemáticas, simetrías que consideró como la base para la construcción de templos y ciudades. O sea, él se basaba en el cuerpo humano para hacer sus obras de arquitectura. Y encontró, dice aquí, que en el cuerpo humano había que proporciones y medidas de tipo matemático. ¿Sale? Y aquí está, por ejemplo, aquí unos cuadrantes, y aquí está, por ejemplo, como sumando todos estos, ¿sí? Haciendo cuentas, yo no soy muy bueno para los números, pero da como resultado el 666 también. Y dice que es número de qué, decía aquí en la palabra de Dios, número de hombre. Vamos a ver algo más acerca de esto, de este asunto. Él decía que, dice, el pie es la sexta parte de la altura del hombre. Eso fue lo que él descubrió, ¿no? La sexta parte de la altura del hombre, el pie. Sumando 6 veces un pie, delimitaremos la altura del cuerpo, por lógica, ¿verdad? Dice, por ello, coincidieron en que tal número, o sea, el número 6, es el número perfecto. Un codo equivale a 6 palmos, o lo que es lo mismo, 24, o sea, el 6 por 4, 24, ¿no? 24 dedos, ¿no? Que es lo que se le llama un palmo, ¿no?
Entonces vemos cómo para él, o sea, en sus cálculos y todos sus escritos que él hacía, este número tenía mucha importancia, ¿sí? Y tenía que ver también con eh, con los, como dijimos, se me fue la palabra aquí, proporciones y medidas, dice aquí, de nuestro cuerpo, ¿sale? Esto se escribió en el siglo I. Justamente cuando Juan escribe el Apocalipsis, los escritos de este señor tenían mucha relevancia, ¿sí? En la cuestión científica. Entonces, cuando Juan escucha esto del 666, ¿sí? Me imagino que él sabía más o menos de qué estaba hablando Dios, ¿ok? Aunque para muchos cuando decimos, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, justamente en esos años estaba esto en su apogeo, este asunto, ¿ok? Vamos a seguir con este escrito de este señor. Un poco más adelante, Jámblico dice, él decía que si el alma, ¿sí? Dice, como forma psíquica de la materia amorfa, suena todo esto medio raro, ¿no? A lo mejor no le comprendemos muy bien, pero vamos a poner atención en lo que dice. Dice, es capaz de articular y armonizar el cuerpo, el alma, decía él. Y si algún número se puede adaptar al alma, dice, más que el 6, que decían ellos que era el número perfecto, dice, puesto que se descubre que este es el número capaz de dar forma estable al alma y generar en ella, dice, su estado estable, o exis, le decían a este asunto, o a esta cuestión, dice, de dónde proviene su nombre exada, del principio de vida. Es decir, este, para ellos este número era muy importante, ¿sí? Para muchas cuestiones, incluso aquí cuestiones, dice, psicológicas, mentales y hasta espirituales, porque miren lo que nos dice por aquí. Algo que se le conoce como la razón cúbica. ¿De qué se trata esto? Dice, si el 6 era el número ligado a las proporciones del cuerpo perfecto, ¿sí? El 216 era el número ligado a las proporciones del alma perfecta. ¿Y por qué ese 216? Bueno, ese 216, ¿sí? Surge de multiplicar el 6, perdón, por 6 por 6, o sea, al cubo, ¿ok? Y da como resultado 216, ¿sí? Multiplicar 6, 6 y 6, ¿ok? A lo mejor esto es un poco raro, ¿no? Para muchos de nosotros, si no estamos muy empapados de estas cuestiones, ¿no? Matemáticas y todo eso. Aquí hay otro asunto interesante. Nosotros sabemos que el ser humano fue creado en el día sexto, ¿sí? En el día 6. Y por eso también siempre se ha considerado que este número es el número del hombre, como dice la palabra de Dios. Miren, algo interesante dice, nuestro ADN posee 3 componentes. ¿Qué es lo que tiene nuestro ADN? Fósforo, dice las bases nitrogenadas A, T, C y G, y desoxirribosa o azúcar, carbono le llaman. Dice, este último, el carbono de masa atómica 12, es el segundo elemento más abundante de la naturaleza material, o matrix que le llaman. De hecho, dice, después del oxígeno, el carbono 12 es el segundo compuesto del que depende la vida. Entonces, dice el carbono, perdí aquí, ok, el carbono está formado por 6 neutrones. Sí, aquí está el número 6. 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. 6 de cada uno, ¿sale? Y aquí está ese número presente nuevamente, 3 veces 6. Y a este número también le llaman el número de la vida, porque dijimos que este elemento dice que es de los más importantes en todo lo que tiene
vida. Entonces, ese 666 también se le conoce como el número de la vida. Generalmente cuando vemos ese número, lo asociamos a algo malo, ¿no? Algo diabólico, 666. No es así, acuérdense que es un número simplemente, ¿ok? Pero Dios quiso decirnos algo con esto, con este número. O sea, no es que el número tenga poderes malignos ni nada de eso, ¿ok? Acuérdense que el mal no está en las cosas, lo dijimos. Pero Dios lo puso para ilustrar, ¿sí? Para ilustrar algo. Vamos a checar por aquí algunos textos. Daniel 3 del 1 al 6. Vamos a ver algo interesante relacionado a este asunto. El capítulo 3 de Daniel. Miren lo que nos dice, para darle lectura. Capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice, en el tiempo después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Y fíjense bien, aquí hay algo interesante. De 60 codos de altura. Ahí está otra vez el número 6. ¿Sí? 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Otra vez ahí está el número 6. Y levantó en el campo de Dura, en el campo de Dura, la provincia de Babilonia. Y el rey llamó a los sátrapas y magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que se había levantado. ¿Se acuerdan que ahorita aquí en Apocalipsis nos habla de una imagen también? No es una imagen física, ¿sí? Esto es algo de tipo simbólico y espiritual, lo que nos dice en Apocalipsis, pero esto tiene mucha relación. Si entendemos esta historia de Daniel, podremos saber de qué nos habla acá en Apocalipsis 13. Dice el versículo 3, y se reunieron pues todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, toda la gente, ¿no? Del reino, y estaban, dice, de pie ante aquella estatua. Y dice versículo 5, versículo 4. Entonces el pregonero anunció, se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, algo muy parecido también a lo que dice Apocalipsis, ¿se acuerdan? Se les manda, dice, no, es el que quiera, aquí es de fuerza, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer la gente que estaba ahí? Que al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, arpas, salterios, zampoñas, cuando se escuchara la música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Y cuando nosotros digamos, cuando se escuche la música, todos tienen que postrarse ante esta imagen. Y el que no se postre, como dice también acá en Apocalipsis, los que no obedezcan, menciona allí encarcelamientos y penas de muerte en Apocalipsis. Dice aquí en Daniel 3, versículo 6, el que no se postre y la adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y bueno, conocemos esta historia, ¿no? Muy bien, donde unos jóvenes, ¿sí? Rehusaron postrarse ante esta imagen, sabiendo pues que les iba a costar la vida, obviamente, pero Dios hizo un milagro en sus vidas y los protegió. Y esto es también una representación de lo que va a pasar en los días finales, dijimos. Y esto, les digo, si hemos leído esta historia, podemos entender perfectamente de lo que nos habla Apocalipsis 13, ¿sale? Es curioso que ahí aparece el número 6, ¿no? En las medidas de esta estatua también. Y bueno, aquí nos hace una pregunta. Dice, ¿en quién confías? ¿Se acuerdan? Al principio hablábamos de las decisiones, ¿no? Y decíamos, bueno, esta reflexión se titula La decisión más importante. Esto que nos habla aquí en Apocalipsis va a afectar a todos, ¿sí? O sea, nadie va a poder decir, bueno, yo me voy a mantener al margen, yo no me voy a meter en esos asuntos, no. O sea, todos vamos a tener que tomar una decisión, ¿sí? Y lamentablemente para muchos de nosotros, o afortunadamente para uno, no sé cómo decirlo, pero es una decisión que nos va a afectar para la eternidad. Miren lo que nos dice por aquí Isaías 31,
del 1 al 3. Isaías 31 del 1 al 3. Vamos a darle lectura, miren lo que nos dice. Esta es palabra de Dios directamente a su pueblo. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, que confían en caballos y ponen su esperanza en carros, porque son muchos, y en jinetes, dice, porque son fuertes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Es decir, aquí nos habla de cuántas veces nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas, en las personas, en los gobiernos, ¿sí? Y hacemos a un lado a Dios. Dice, pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará contra la casa de los malignos, contra los que ayudan a los malos. Los egipcios son hombres y no Dios. Sus caballos son carne y no espíritu. De manera que con solo extender el Señor su mano caerá el ayudador y el ayudado, y todos desfallecerán a una. La situación que tenemos ahorita también, porque esto ya es, les digo, esto ya es, ya lo estamos viviendo, ¿sí? Aunque no todavía con lo que nos describe el libro de Apocalipsis con la marca de la bestia, todavía eso no sucede, ¿sí? Porque es algo que tiene que ver con la adoración y eso va a involucrar un falso día de reposo, ¿se acuerdan? Pero ya les digo, ya se ven detallitos en nuestro mundo donde la gente dice, bueno, pues me ponen contra la espada y la pared, pues tengo que obedecer, ¿sí o no? Confiamos en quién, en lo que me ofrece quién, el hombre, en la seguridad que me ofrece el hombre, dice aquí, pero dice que Dios también tiene algo preparado, ¿no? Para estas personas, ¿sí? Dice, y va a caer, dice, el ayudador y el ayudado, ¿sí? Para los que confiemos en seres humanos, ¿sí? Como lo hacía en su tiempo el pueblo de Israel, ¿no? Que en este caso confiaba o quería poner su confianza en los egipcios. En Jeremías 42, vamos a ir más adelante, Jeremías 42, en los versículos del 14 al 16, dice lo siguiente, y decís, dice, no, antes iremos a Egipto otra vez. Y acuérdense que Egipto siempre ha simbolizado pues al enemigo de Dios, ¿no? Y cómo muchas veces nosotros cambiamos a Dios por el enemigo. Dice, nosotros vamos a ir a Egipto donde no veremos guerra. O sea, ahí nos va a ir bien, va a haber paz, va a haber seguridad, tranquilidad, que es lo que ofrece el mundo, ¿no? O gobiernos, etcétera. Dice, ni oiremos sonido de trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allá viviremos, ahí vamos a estar seguros en Egipto. Entonces oíd la palabra del Señor, dice, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, si volvéis vuestro rostro para entrar en Egipto y entráis para vivir allá, entonces la espada que teméis os alcanzará allá en Egipto, y el hambre que teméis allá en Egipto se os pegará, dice, y allá moriréis. ¿Qué nos dice aquí Dios? Que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, dice, no te va a ir bien, nos está diciendo Dios. No nos está amenazando, nos está diciendo lo que va a pasar, ¿sí? Si tú confías en el hombre, dice, todo eso que temes te va a llegar tarde o temprano, ¿sí? Tú que le huyes a la enfermedad, a la guerra, dice aquí al hambre, por confiar en ellos, dice, vas a padecer de eso, de aquello que tú quieres huir, ¿no? En Primera de Reyes, en el capítulo 10, versículo 14, hay algo interesante también ahí relacionado a la vida de Salomón. ¿Qué pasa aquí en este capítulo? Ustedes lo pueden leer con calma. Vamos a leer más versículo 14, donde nos dice, bueno, todo ese capítulo nos habla de las riquezas que estuvo atesorando Salomón durante un tiempo, que impresionaron a la reina de Saba, ¿se acuerdan? Y
Dice aquí en el versículo 14, dice, y en oro, Salomón recibía de renta, o sea, él recibía como de las contribuciones, fíjense lo que recibía cada año, 666 talentos de oro. Y con todo ese dinero que él estaba juntando, sigue diciendo ahí en el capítulo todas las cosas que él iba, de las que él se iba haciendo, ¿sí? De carros, de ejército, ¿sí? De caballos, de naves, etcétera, ¿sí? Y cómo embellecía la ciudad, ¿no? Y dice incluso que de tanto que había, dice que hasta la plata se veía insignificante, nada más para que se imaginen la prosperidad que tenía el pueblo de Israel en esos años. Llama la atención que pues aquí Salomón empezó a confiar más en sus posesiones, ¿sí? En sus ejércitos, en sus caballos, en sus carros, y todo esto en proporción a lo que él recibía cada año. Dice que eran 666 talentos de oro. El Salmo 20, del 5 al 9, nos vuelve a ir repetir Dios, y es algo muy importante. O sea, el hecho de que Dios repita algo en muchas ocasiones es porque quiere dejarnos claro algo, ¿sí? Miren lo que nos dice, Salmo 20 del 5 al 9, dice, nosotros nos alegraremos por tu salvación y alzaremos el pendón, dice, en el nombre de nuestro Dios. Concédate el Señor todos tus pedidos. Ahora veo que el Señor guarda a su ungido y le responde desde su santo cielo con la fuerza salvadora de su diestra. Pero algunos, que dice ahí el versículo 7, confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos, dice, y nos mantenemos de pie. El Señor salva al Rey. Respóndenos cuando te invocamos. Y aquí es algo para reflexionar esta pregunta: ¿en quién confiamos nosotros? Ojalá que no nos suceda como al pueblo de Israel, ¿sí? Que confiaba en otras naciones, en lo que le ofrecían, que confiaba en sus riquezas, como el rey Salomón, ¿sí? En sus ejércitos, en su fuerza, en su inteligencia. Ojalá que podamos confiar en Dios, como nos dice aquí este salmo, ¿no? Dice, hay unos que confían en eso, pero nosotros confiamos ¿en quién? En Dios. Y se vienen cosas complicadas en nuestro mundo, ¿sí? O sea, esto no se va a arreglar, ¿sí? Ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no? O sea, a veces tenemos unas esperanzas falsas, ¿no? En lo que nos dicen nuestros gobiernos, ¿no? Ya pronto todo va a ser paz y tranquilidad, ¿no? En este mundo, no. No, no nos engañemos. Obviamente nos gusta escuchar eso, ¿no? Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que no es así. Entonces, aunque se oiga muy bonito lo que nos están diciendo, pues no hay que confiar precisamente en el hombre. Hay que ver qué es lo que Dios nos dice, ¿no? Y qué quiere de nosotros. Y bueno, hablando de esto de la marca de la bestia, porque podemos decir, bueno, ¿y qué es entonces? ¿Es el chivo? ¿Es esto o el otro? ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, vean, o sea, no es una cosa. Obviamente se van a valer de cosas, ¿sí? Pero no es que la cosa sea la marca de la bestia, no. Miren, dice, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, ¿qué dice? Ya vimos lo que dice aquí. El que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, es decir, no quiere decir que por obedecer ordenanzas humanas tengo la marca de la bestia, no, dice que implique pisotear la ley de quién, de Dios. Es decir, esto no es algo, mucha gente se preocupa, ¿no? Y más por lo que estamos viendo, porque dicen, bueno, ¿y qué tal si ya traigo la marca de la bestia yo? Y ya estoy perdido. No, no es así la cosa, ¿no? No se puede recibir por accidente la marca de la bestia. Dice el texto allá en Apocalipsis que esta marca, dice, va a estar en la mano o en la frente. Es decir, no es de que vayas y te pongan un sello ahí, ¿no? Es algo,
que tiene que ver, cuando habla de ahí de la mano, ¿sí? Y la frente, quiere decir que esto lo vamos a aceptar, ¿sí? O se va a aceptar en el mundo por dos razones. Unos por convicción, que tiene que ver con lo de la mente, la frente, y otros por conveniencia, que tiene que ver con lo de la mano, ¿sí? Es decir, si me van a quitar mis libertades, pues sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero lo voy a hacer nomás por conveniencia. Otros por convicción van a decir, no, pues creo que esto es lo correcto, ¿no? Pero va a haber de esos dos tipos de marcas, ¿sale? Todos, dice, los que se nieguen a obedecer, ¿qué va a pasar? Serán castigados por la autoridad civil. Y les digo, ya esto ya se ve en algunos lugares. Y finalmente, como dice ahí en Apocalipsis, dice, se decretará que son dignos de muerte. O sea, hay dos etapas en este asunto, ¿no? Primero son castigos, después la pena de muerte. Dice, por otra parte, como dice aquí también Dios en estos textos que leímos, y aquí es donde tenemos nosotros que decidir y tomar esa decisión que es la más importante de nuestra vida. Dice, por otra parte, la ley de Dios exige obediencia y amenaza. ¿Con qué dice aquí? Con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Entonces, ¿qué nos convendrá más? Esto ya es algo muy, muy personal, ¿no? Dice Dios, bueno, yo te pongo aquí un camino, ¿no? Pero tú sabes si lo eliges, ¿sí? Podemos decir, bueno, es que acá me van a quitar mis libertades, acá me están amenazando hasta con la muerte, pero vean lo que nos dice acá del otro lado, también Dios dice, yo también, ¿sí? Yo también te exijo obediencia, así como lo hacen los gobiernos, o los poderes del mundo, y también hay castigo, dice aquí Dios, para los que violen mis preceptos. Y entonces decimos, ya, entonces, ¿a dónde nos hacemos, no? Bueno, creo que lo tenemos claro, ¿no? Pero es algo que sin duda nos afecta y nos hace tambalearnos a muchos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Y luego mi familia y mi trabajo, ¿sí? Pero, bueno, nos dicen en Jeremías 17, del 5 al 8, que fue nuestra cita del inicio, la que basamos nuestra reflexión, dice, vamos a quedarnos con esto, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne, perdón, carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y aquí contrasta al otro grupo, ¿sí? Estos son los que se inclinan por lo que el hombre les ofrece, ¿no? Pero bendito dice el varón que confía en Jehová, cuya esperanza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente, dice, echará sus raíces y no verá, dice, cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, ¿qué pasará? Dice, cuando se vengan los tiempos malos, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ojalá que cada día podamos tomar decisiones buenas, que podamos tener el discernimiento del Espíritu Santo, ¿sí? Que podamos ver a nuestro alrededor todo lo que está sucediendo y que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones a favor de Él ahorita, para que cuando llegue ese momento de la decisión final, podamos hacerlo hasta con los ojos cerrados, ¿sí? Con valentía, con firmeza y que no dudemos, ¿sí? No dudemos qué hacer cuando esto se implante y se imponga en el mundo, ¿sí? Que no digamos, bueno, ¿y qué haré? ¿No? O sea, que tengamos claro a quién pertenecemos, a quién adoramos, a quién servimos y dónde queremos estar, a qué grupo queremos eh, pertenecer. ¿Ok? Que Dios nos bendiga, que tengan una feliz mitad de semana.